Fue una humillación como ninguna otra. El pueblo de Dios, derrotado, despojado de su mayor tesoro, el arca del pacto. Para los filisteos, este no era solo un botín de guerra, era la prueba de que habían vencido al Dios de Israel. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de enfrentar un poder que ni sus dioses ni su ejército podrían contener. Lo que comenzó como una victoria pronto se convirtió en una pesadilla. Su ídolo más sagrado cayó postrado, sus ciudades fueron azotadas por plagas, el miedo se apoderó de sus líderes y su desesperación los llevó a tomar una decisión sin precedentes: devolver el arca que tanto habían celebrado haber capturado. ¿Cómo es posible que una simple caja causara tanto terror? ¿Qué sucedió cuando intentaron manipular la presencia de Dios? Y sobre todo, ¿qué enseñanzas esconde esta historia para nuestro tiempo? Quédate hasta el final de este vídeo porque te revelaré uno de los relatos más impactantes de la Biblia, lleno de misterio, juicio y restauración. Y si quieres más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este vídeo para que más personas conozcan la poderosa historia del Dios que no puede ser derrotado. Los días de Israel estaban llenos de incertidumbre y angustia. Aunque el pueblo había conquistado la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, con el paso de las generaciones, su fervor por el Dios de sus padres comenzó a desvanecerse. En lugar de seguir los caminos del Altísimo, los israelitas cayeron en la trampa de la idolatría y la corrupción, contaminándose con las prácticas de los pueblos vecinos. Adoraban a Baal y Astarte, olvidando que su verdadera fortaleza no radicaba en la espada, sino en la presencia de Yahvé. Durante aquellos días oscuros, el sumo sacerdote Elí gobernaba sobre Israel, pero su liderazgo era débil y negligente. Sus hijos, Ofni y Faíns, eran sacerdotes en el tabernáculo de Silo, pero en lugar de servir con santidad, pervertían los sacrificios y abusaban de su posición. Robaban las mejores porciones de las ofrendas y cometían impurezas con las mujeres que servían en la entrada del santuario. Aunque las noticias de sus pecados llegaron a los oídos de Elí, este no hizo más que reprenderlos con palabras sin peso, permitiendo que la corrupción creciera como una plaga en el corazón de Israel. Pero Dios no permaneció en silencio. Aquel mismo tiempo, levantó a un joven llamado Samuel, quien desde niño había servido en el tabernáculo, aprendiendo a escuchar la voz del Altísimo. Aunque Israel aún no comprendía el destino de aquel muchacho, Yahvé había decidido que él sería el instrumento para restaurar a su pueblo. Mientras tanto, la amenaza de los filisteos se hacía cada vez más grande. Este pueblo, que dominaba la franja costera al oeste de Canaán, había perfeccionado la forja del hierro, lo que les concedía una ventaja militar sobre sus enemigos. Organizados en 5 ciudades-estado, Gat, Asdod, Ecrón, Gaza y Ascalón, sus ejércitos saqueaban y oprimían a los israelitas con creciente ferocidad. Las tensiones entre ambas naciones habían alcanzado su punto máximo cuando los filisteos avanzaron con sus fuerzas hasta la llanura de Afec, una zona estratégica que conectaba la región montañosa de Efraín con la llanura costera. Desde allí, amenazaban con penetrar en el corazón de Israel, lo que obligó a los ancianos de la nación a convocar a los hombres de guerra para enfrentarlos. Sin buscar dirección divina, sin ofrecer sacrificios ni consultar a Yahvé, los israelitas se prepararon para la contienda con la seguridad ciega de quienes confían más en su número que en su Dios. El día de la batalla llegó con la brisa helada del amanecer. El ejército de Israel se formó en el valle, sus filas extendiéndose como un río de hombres armados con lanzas, espadas y hondas. Al otro lado, los filisteos aguardaban,
sus estandartes ondeando bajo el viento y sus carros de guerra alineados en perfecta sincronía. Aunque los israelitas superaban en número a sus adversarios, una sombra invisible pesaba sobre ellos: la ausencia del Dios de Israel. Los gritos de guerra resonaron cuando ambos ejércitos chocaron con brutalidad. Las espadas centelleaban bajo la luz del sol, los escudos crujían al recibir los impactos, y los hombres caían uno tras otro en la vorágine del combate. Al principio, los israelitas resistieron, pero poco a poco, la disciplina y superioridad de los filisteos comenzaron a inclinar la balanza. Los carros de hierro avanzaron sin piedad, arrollando las filas enemigas con su carga implacable. Los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de la batalla, mientras la tierra se teñía de sangre. El pánico se apoderó del ejército de Israel. Sus líneas se rompieron y la desesperación se reflejó en los rostros de los guerreros que intentaban huir. Lo que comenzó como una batalla se convirtió en una masacre. 4000 hombres cayeron aquel día, sus cuerpos esparcidos como espigas segadas antes de tiempo. Los sobrevivientes retrocedieron hasta su campamento, abatidos y confundidos. No entendían cómo podían haber sido derrotados. En su mente, eran el pueblo escogido, aquellos que habían visto el mar abrirse ante sus antepasados, los que habían derribado los muros de Jericó con el poder de Dios. ¿Cómo podía ser que los filisteos, enemigos impíos, hubieran prevalecido? Los ancianos se reunieron en medio del campamento, sus rostros cubiertos de polvo y lamento. Uno de ellos habló con voz grave: ¿por qué nos ha herido hoy Yahvé delante de los filisteos? La pregunta quedó suspendida en el aire, pero ninguno osó responder. Nadie se atrevió a reconocer la verdad, que su derrota no se debía a la fuerza del enemigo, sino a la corrupción que reinaba en su propio seno. No se detuvieron a examinar sus corazones, ni a considerar que el Altísimo había apartado su favor de ellos por su pecado. En lugar de clamar a Dios con arrepentimiento, idearon un plan que, según su juicio, aseguraría la victoria en la próxima batalla. Uno de los ancianos levantó la voz con determinación: traigamos el arca del pacto de Yahvé desde Silo, para que venga en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los rostros de los presentes se iluminaron con esperanza. Si el arca había estado con sus antepasados cuando cruzaron el Jordán y cuando derribaron los muros de Jericó, ¿cómo podría fallarles ahora? Sin pensar en las consecuencias de tratar la presencia de Dios como un mero objeto de poder, enviaron mensajeros a Silo para traer el arca del pacto al campamento. No sabían que estaban a punto de sellar su destino con su propia arrogancia. El sonido de los pasos apresurados de los emisarios desapareció en la distancia, mientras la luna ascendía sobre el campo de batalla cubierto de cadáveres. En el silencio de la noche, un viento helado sopló entre las tiendas, como si anunciara que la verdadera prueba de Israel estaba por comenzar. La noticia corrió como el fuego en rastrojo. Los mensajeros enviados a Silo viajaron sin descanso, impulsados por la desesperación y la creencia de que con el arca en el campamento, la victoria estaba asegurada. No reflexionaron sobre las palabras de Moisés o Josué, quienes habían advertido que la presencia de Yahvé solo estaba con los que caminaban en obediencia. En su afán de buscar una solución rápida, trataban el arca del pacto como si fuera un talismán, un objeto místico con el poder de torcer el destino a su favor. Al llegar a Silo, los mensajeros encontraron el tabernáculo en silencio. La luz de las lámparas ardía débilmente, y la sombra del anciano Elí, encorvado por los años y la preocupación, se proyectaba sobre la entrada.
Su rostro reflejaba la carga de décadas de servicio y la tristeza por el rumbo de Israel. Sus hijos, Ofni y Faíns, en cambio, mostraban una actitud muy distinta. Al escuchar el propósito de la visita, sus labios se curvaron en una sonrisa confiada. Sí, sí, llevemos el arca con nosotros, dijo Faíns, golpeando el hombro de su hermano con aire de triunfo. Si estuvo con nuestros padres en la travesía del desierto, no nos fallará ahora. Elí, sentado en su lugar habitual, no pronunció palabra. Su corazón pesaba como una piedra en su pecho. Sabía que sus hijos no llevaban el arca con reverencia, sino con arrogancia, creyéndose dueños de la presencia de Dios. Aunque su instinto le decía que debía detenerlos, permaneció en silencio, atrapado entre la autoridad que ya no ejercía y el destino que no podía cambiar. Los sacerdotes llevaron el arca fuera del tabernáculo, y la multitud se reunió para ver cómo los portadores la colocaban sobre sus hombros. Mientras avanzaban hacia el campamento de Israel, un grupo de mujeres y niños observaba desde la distancia. Para ellos, aquella escena evocaba los relatos de antiguas gestas, cuando el arca guiaba a sus padres hacia la victoria. Nadie pensó en la condición espiritual del pueblo, ni en las advertencias de los profetas. Cuando finalmente llegaron al campamento en Afec, un estruendo sacudió el aire. El pueblo estalló en gritos de júbilo, vitoreando con la fuerza de miles de voces. El sonido de trompetas y tambores resonó como un trueno sobre la llanura. El arca de Yahvé está con nosotros. Nadie podrá resistirnos, clamaban los guerreros, alzando sus espadas al cielo. Dentro de sus filas, sin embargo, había una emoción que muchos no se atrevían a nombrar: miedo. Su confianza no estaba en Yahvé, sino en el objeto que lo representaba. Habían reducido la gloria de Dios a una reliquia, esperando que funcionara como un escudo mágico contra sus enemigos. Pero en la distancia, los filisteos también escucharon el estruendo que se levantaba en el campamento de Israel. Desde sus tiendas y torres de vigilancia, observaron la celebración con desconcierto. Los capitanes de los ejércitos se reunieron apresuradamente, sus rostros reflejando preocupación. ¿Qué significa este alboroto en el campamento hebreo?, preguntó un comandante, con el ceño fruncido. Uno de los exploradores, que había estado observando de cerca a los israelitas, llegó corriendo, jadeante. Han traído el arca de su Dios al campamento. El silencio cayó sobre los líderes filisteos. Se miraron unos a otros con una mezcla de temor y asombro. La fama de Yahvé había llegado hasta sus oídos. No habían olvidado lo que ocurrió en Egipto, como aquel Dios desató plagas sobre el faraón y sus tierras. Conocían la historia del Mar Rojo, cuando las aguas se abrieron para que los hebreos escaparan y luego se cerraron sobre el ejército egipcio, ahogando a sus soldados. Un guerrero experimentado, de rostro endurecido por años de batalla, golpeó su puño contra la mesa. ¡Ay de nosotros!, exclamó con angustia. Nunca antes había sucedido algo así. Este es el Dios que hirió a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Las palabras flotaron en el aire como un mal augurio. Por primera vez en mucho tiempo, los filisteos, que se habían mostrado invencibles en combate, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. El miedo es un enemigo silencioso, y muchos comenzaron a pensar en la posibilidad de la derrota. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a ceder al pánico. Un general de ojos afilados,
con una cicatriz recorriendo su mejilla, se puso de pie con autoridad. «Filisteos, sed hombres y pelead», rugió, golpeando la mesa con su puño. «Si nos dejamos vencer por el miedo, seremos esclavos de Israel, como ellos lo han sido de nosotros. Luchad con todas vuestras fuerzas». Sus palabras encendieron la determinación en los corazones de sus hombres. No permitirían que la historia de Egipto se repitiera con ellos. Si los dioses estaban en juego, pelearían con todo su furor para demostrar su supremacía. Mientras los filisteos reforzaban sus filas y se preparaban para la batalla final, en el campamento de Israel, la euforia aún reinaba. Ofni y Faíns se pavoneaban entre los soldados, convencidos de que su sola presencia aseguraba la victoria. Nadie sospechaba que la guerra que estaban a punto de librar no solo decidiría el destino de una batalla, sino también el de su nación entera. La verdadera prueba aún no había comenzado, y cuando el sol ascendiera en el horizonte al día siguiente, Israel se encontraría cara a cara con su propia fragilidad. El amanecer trajo consigo un aire cargado de tensión. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando ambos ejércitos se posicionaron en la vasta llanura de Afec. De un lado, los israelitas, confiados en la presencia del Arca del Pacto, esperaban una victoria que consideraban segura. Del otro, los filisteos, con los rostros endurecidos y la determinación encendida por el temor a un enemigo legendario, se preparaban para luchar con todas sus fuerzas. El estruendo de los cuernos de batalla rompió el silencio. Desde ambos frentes, los guerreros avanzaron con un rugido que hizo vibrar la tierra. La carga inicial fue brutal, lanzas surcando el aire, espadas entrechocándose, escudos repeliendo golpes mortales. Durante los primeros momentos, los israelitas parecían aguantar la embestida con firmeza, pero rápidamente la realidad se hizo evidente. No había gloria en sus filas, solo una falsa confianza que se desmoronaba ante el empuje implacable de los filisteos. La batalla se tornó en una masacre. Los carros filisteos avanzaban como torbellinos de hierro y fuego, aplastando a los israelitas sin misericordia. Sus arqueros, apostados en lo alto de las colinas, lanzaban flechas con precisión mortal, sembrando el terror entre las tropas hebreas. No importaba cuántos gritos de guerra se alzaran, ni cuán alto levantaran el arca los sacerdotes Ofni y Faíns. Yahvé no estaba con ellos. Los soldados israelitas comenzaron a dudar. Sus armas temblaban en sus manos sudorosas. Uno tras otro, caían bajo la furia filistea, y en poco tiempo, el caos se apoderó del campamento. Gritos de pánico reemplazaron los de valor, y la huida se convirtió en la única opción para muchos. En medio del desastre, Ofni y Faíns se mantenían cerca del arca, convencidos de que su sola presencia les protegería. Pero su fe no estaba puesta en la obediencia a Dios, sino en un objeto sagrado al que habían reducido a una herramienta de guerra. «No retrocedáis. El arca está aquí», gritó Faíns, con el rostro desencajado. Pero sus palabras se ahogaron cuando una lanza filistea le atravesó el pecho. Sus ojos se abrieron en un gesto de incredulidad antes de desplomarse sobre la arena teñida de rojo. Ofni, al verlo caer, intentó huir, pero otro soldado filisteo lo alcanzó con una espada, segando su vida en un solo golpe. La noticia de su muerte se propagó como un viento helado entre los israelitas. La derrota era total. Pero lo peor estaba por venir. Un capitán filisteo, al ver que los sacerdotes habían caído, comprendió lo que debía hacer.
«Tomad el arca», ordenó con voz feroz. Con precaución, sus hombres se acercaron a la sagrada reliquia de Israel. Esperaban que un rayo descendiera del cielo, o que el suelo se abriera bajo sus pies. Pero nada sucedió. Yahvé no estaba atado a un objeto, y su presencia ya no habitaba entre los infieles que lo habían tratado con desprecio. Los filisteos rugieron de júbilo cuando levantaron el arca sobre sus hombros. La gran reliquia de Israel, el símbolo de su pacto con el Dios Todopoderoso, ahora era botín de guerra. Los pocos sobrevivientes de Israel huyeron en todas direcciones, esparcidos como hojas en el viento. Uno de ellos, ensangrentado y jadeante, corrió sin descanso hacia Silo. Su misión era llevar las noticias al anciano Elí, el sumo sacerdote que aguardaba con inquietud el resultado de la batalla. En Silo, la calma reinaba, pero en el corazón de Elí, la ansiedad era un peso insoportable. Sus ojos, ya debilitados por la vejez, apenas podían distinguir el contorno de las figuras a su alrededor. Había pasado el día sentado junto a la puerta de la ciudad, esperando noticias. Entonces, el sonido de unos pasos apresurados llegó a sus oídos. Un hombre cubierto de polvo y sangre irrumpió en la plaza. Su respiración era entrecortada, sus ropas estaban desgarradas y su rostro reflejaba un horror indescriptible. «¿Qué ha sucedido, hijo mío?», preguntó Elí con voz temblorosa. El mensajero se inclinó, intentando recuperar el aliento, y luego comenzó a hablar. «Hemos sido derrotados. Israel ha caído ante los filisteos». Un murmullo se extendió entre los habitantes de Silo, y el corazón de Elí se contrajo con angustia. «¿Y mis hijos?», preguntó, aunque en su interior ya temía la respuesta. El mensajero bajó la cabeza. «Ofni y Faíns han muerto en la batalla». Elí cerró los ojos, sintiendo como la última chispa de esperanza se apagaba dentro de él. Pero el golpe final aún no había llegado. Y el arca de Dios ha sido capturada. El tiempo pareció detenerse. Elí, que había soportado la vergüenza de la corrupción de sus hijos y la tristeza de su decadente liderazgo, no pudo resistir aquella última revelación. La pérdida del arca era más que una derrota militar. Era la señal de que Yahvé había apartado su gloria de Israel. Un gemido escapó de sus labios, y antes de que alguien pudiera sostenerlo, su anciano cuerpo perdió el equilibrio. Su silla se volcó, y su cabeza golpeó con fuerza el suelo. Un crujido seco resonó en la plaza cuando su cuello se partió. Elí, juez de Israel durante 40 años, murió allí mismo, sepultado bajo el peso de su propia culpa y tristeza. La tragedia no terminó con la muerte de Elí. En una casa cercana, una mujer se retorcía de dolor. Era la esposa de Faíns, quien, al escuchar la noticia de la derrota y la muerte de su esposo, entró en labor de parto prematuro. Las mujeres que la asistían intentaron tranquilizarla, pero su corazón ya estaba quebrantado. Cuando finalmente dio a luz, apenas tuvo fuerzas para hablar. «Es un varón», susurró una de las parteras, intentando infundirle ánimo. Pero la madre no sonrió. Sus ojos, opacos y vacíos, solo reflejaban el peso de la desgracia. Con un hilo de voz, pronunció el nombre que sellaría el destino de su hijo. Icabod. Las parteras se miraron entre sí, confundidas. «Porque la gloria de Dios se ha apartado de Israel», susurró la mujer, antes de exhalar su último aliento. Así, en medio de la desolación y la tragedia, nació Icabod.
Su nombre sería un recordatorio eterno de aquel día fatídico en que Israel perdió más que una batalla. Perdió el símbolo de la presencia divina en medio de su pueblo. Mientras tanto, los filisteos marchaban hacia sus tierras con el arca en su poder, celebrando su victoria. Pero no sabían que lo que habían tomado no era un simple tesoro, sino el objeto que, sin saberlo, desataría la ruina sobre su propia nación. Los filisteos, henchidos de orgullo por su aplastante victoria sobre Israel, emprendieron el regreso a su tierra con un botín sin precedentes. Llevaban consigo el más preciado tesoro del enemigo, el arca del pacto de Yahvé. La procesión avanzó con estrépito por los caminos polvorientos, acompañada por cantos de triunfo y gritos de júbilo. Los líderes filisteos, conscientes del significado de aquel trofeo, decidieron que el destino más apropiado para el arca era el templo de Dagón en Asdod. Querían demostrar que su Dios había derrotado al Dios de Israel, exhibiendo el arca como símbolo de sometimiento. Cuando llegaron a Asdod, una multitud se reunió a la entrada del imponente templo. La estructura, construida con grandes bloques de piedra y decorada con símbolos de Dagón, el dios de la fertilidad y el mar, resplandecía bajo la luz del sol. Dentro, una estatua colosal de Dagón se erguía sobre un altar, con el cuerpo de pez y torso humano, representando su supuesto dominio sobre la tierra y las aguas. Los sacerdotes filisteos, ataviados con túnicas ceremoniales, recibieron el arca con solemnidad, aunque no pudieron ocultar su regocijo. Con gran ceremonia, la colocaron ante la estatua de Dagón, como si fuera una ofrenda a su deidad. Los líderes filisteos aplaudieron, convencidos de que su Dios había vencido al Dios de Israel. Esa noche, mientras la ciudad celebraba con banquetes y sacrificios en honor a Dagón, el templo quedó en completo silencio. Solo las antorchas parpadeaban en la penumbra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Entonces, ocurrió lo impensable. Cuando el amanecer bañó las calles de Asdod, los sacerdotes y los guardianes del templo se acercaron para iniciar sus ritos matutinos. Pero al cruzar la entrada, se detuvieron en seco. Un murmullo de incredulidad recorrió sus filas. Dagón, el gran dios de los filisteos, yacía postrado en el suelo, caído rostro en tierra ante el arca de Yahvé. Por un instante, el asombro se convirtió en pavor. Ningún enemigo había entrado al templo, ninguna mano había tocado la estatua. Pero allí estaba, humillada ante el símbolo de la presencia del Dios de Israel. Los sacerdotes, confusos, intentaron calmar a la multitud que se había congregado a las puertas del templo. Convencidos de que se trataba de un accidente, ordenaron que la estatua fuera levantada nuevamente sobre su pedestal. Con gran esfuerzo, varios hombres la colocaron en su lugar, y se restableció la apariencia de normalidad. Sin embargo, en sus corazones, un temor silencioso comenzó a germinar. Aquella noche, los sacerdotes encendieron nuevas lámparas en el templo y reforzaron la vigilancia. Pero ni su vigilancia ni sus ritos podrían cambiar lo que estaba por suceder. Cuando el alba despuntó sobre Asdod, los primeros en llegar al templo fueron testigos de una escena aún más aterradora que la del día anterior. Dagón no solo había caído nuevamente ante el arca, sino que esta vez su cuerpo estaba destrozado. Su cabeza y sus manos se habían desprendido y yacían sobre el umbral del templo, mientras que su torso, inútil e inerte, permanecía en el suelo. El pavor se apoderó de los sacerdotes. Para los filisteos, la cabeza y las manos representaban poder y dominio. Que su Dios perdiera ambas cosas significaba una derrota absoluta.
Dagón no solo había caído ante el arca de Yahvé, sino que había sido despojado de su autoridad y reducido a nada. El rumor de lo sucedido se extendió por toda la ciudad. Las risas de la victoria se tornaron en susurros de inquietud. Los filisteos habían creído haber sometido al Dios de Israel, pero ahora empezaban a preguntarse si, en cambio, habían despertado su ira. Desde aquel día, ningún sacerdote filisteo ni adorador de Dagón volvió a pisar el umbral del templo en Asdod, pues temía la maldición de aquel dios que, sin levantar un solo ejército, había humillado a su más venerada deidad. Pero este era solo el comienzo del juicio que Yahvé derramaría sobre los filisteos. El arca de Dios, que creyeron haber conquistado, se convertiría en la causa de su desesperación y castigo. El temor se apoderó de Asdod tras la caída de Dagón en su propio templo. Los sacerdotes, que antes celebraban la captura del arca de Yahvé como un símbolo de victoria, ahora caminaban con el rostro demudado, sin atreverse a entrar en el santuario de su Dios. Nadie comprendía el misterio de lo que había sucedido, pero una sombra invisible parecía haberse cernido sobre la ciudad. Los primeros signos de calamidad no tardaron en manifestarse. Todo comenzó con rumores dispersos, hombres que despertaban con fiebres ardientes, dolores inexplicables que se extendían por sus cuerpos, heridas purulentas que aparecían sin razón aparente. Al principio, los médicos filisteos intentaron hallar una causa natural, pero conforme pasaban los días, la plaga se intensificó. Tumores grotescos comenzaron a surgir en los cuerpos de los habitantes de Asdod, creciendo con rapidez y causando un sufrimiento indescriptible. La piel de los afectados se inflamaba, y la fiebre les consumía hasta que caían sin fuerzas, sin poder moverse de sus lechos. La ciudad, antes bulliciosa y llena de vida, se convirtió en un lugar de lamentos y miedo. El hedor de la enfermedad impregnó las calles. Los mercados cerraron, los templos quedaron vacíos, y en cada rincón se escuchaban los gritos de aquellos que eran consumidos por el dolor. Las ratas infestaron la ciudad, esparciendo el mal aún más rápido, como si una fuerza invisible las guiara para llevar el castigo de Dios a cada hogar. Los ancianos de Asdod, desesperados, convocaron a los sacerdotes y príncipes filisteos para buscar una solución. Se reunieron en la gran sala del consejo, donde se discutían los asuntos de mayor importancia. Sus rostros reflejaban el peso de la angustia, pues todos sabían que aquello no era una simple enfermedad. Uno de los ancianos, con la voz quebrada por la desesperación, habló. Desde que el arca de Yahvé llegó a nuestra ciudad, la desgracia se ha abatido sobre nosotros. Primero, nuestro Dios cayó en su propio templo, y ahora una plaga nos devora sin piedad. Esto no es coincidencia. Un sacerdote, con su túnica empapada de sudor, asintió. Este Dios de Israel no es como los dioses de las otras naciones. No podemos mantener el arca aquí. Debemos librarnos de ella antes de que todos muramos. El murmullo de asentimiento recorrió la sala. Incluso los más escépticos no podían negar que la desgracia que azotaba a Asdod había comenzado con la llegada del arca. Uno de los príncipes filisteos se levantó con el ceño fruncido. No podemos simplemente devolverla a Israel. ¿Qué dirán nuestras ciudades aliadas? Pensarán que somos débiles. No, si nos deshacemos del arca, debemos hacerlo sin mostrar temor. Entonces, enviémosla a otra ciudad filistea, sugirió otro noble, con el rostro crispado. Si esto es obra del Dios de Israel, que otro pueblo pruebe si su furia es real. Así se tomó la decisión.
Asdod no podía soportar más el castigo del Dios invisible de Israel. Aquella misma noche, el arca fue sacada en secreto de la ciudad, escoltada por un grupo de hombres que, aunque pretendían mostrarse valientes, evitaban mirarla directamente. Sus corazones latían con inquietud, temerosos de que en cualquier momento un nuevo castigo cayera sobre ellos. La procesión se perdió en la oscuridad del camino. La siguiente ciudad que recibiría el arca no sabía aún que el mismo juicio que había devastado Asdod estaba a punto de llegar a sus puertas. La luna brillaba débilmente sobre el camino polvoriento cuando el grupo de filisteos que transportaba el arca de Yahvé dejó atrás los muros de Asdod. La carreta que la llevaba avanzaba lentamente, tirada por bueyes inquietos, como si hasta los animales sintieran el peso de lo que transportaban. Los hombres que la escoltaban no pronunciaban palabra. Aunque ninguno lo admitía, en el fondo de su ser temían que en cualquier momento el juicio de aquel Dios invisible cayera sobre ellos como lo había hecho sobre Asdod. El destino del arca era la ciudad de Gat, una de las 5 principales urbes filisteas. Era una fortaleza orgullosa, hogar de guerreros temibles, entre ellos el linaje de los gigantes. Su pueblo, famoso por su fuerza y fiereza en la batalla, no era dado a temores supersticiosos. Los gobernantes de Gat, al recibir la noticia de la llegada del arca, no se mostraron preocupados. Si Asdod fue castigada, dijo uno de los príncipes de la ciudad, quizás se deba a que sus sacerdotes no supieron honrar adecuadamente al arca del Dios de Israel. Aquí en Gat, no cometeremos ese error. Sin embargo, esa confianza pronto se transformaría en desesperación. Apenas unas horas después de la llegada del arca, los primeros síntomas de la plaga comenzaron a manifestarse entre los habitantes. Hombres fuertes y guerreros curtidos en la batalla caían de repente con fiebres ardientes. Aparecían tumores en sus cuerpos, dolorosos y putrefactos, y en los callejones de la ciudad, las ratas proliferaban en un número alarmante, trayendo más enfermedad y muerte. Los sacerdotes de Gat intentaron realizar sacrificios a sus dioses, pero sus súplicas fueron en vano. Nada detenía el sufrimiento que se extendía como un incendio incontrolable. En menos de una semana, el número de muertos se contaba por decenas y luego por centenares. Las calles de la ciudad, que antes resonaban con los gritos de los guerreros entrenando para la guerra, se llenaron de lamentos y llantos. Pronto, la desesperación se volvió insoportable. Los líderes de Gat convocaron a una asamblea en la gran plaza de la ciudad, donde las multitudes aterrorizadas exigían respuestas. «Esta maldición vino con el arca», gritó un anciano, su voz quebrada por el miedo. «Debemos deshacernos de ella antes de que nos aniquile a todos». «Sí», corearon otros. «Que la lleven lejos de aquí». Los príncipes de la ciudad no tardaron en tomar una decisión. No podían devolver el arca a Asdod, ni podían quedarse con ella. Así que decidieron trasladarla a otra ciudad filistea, Ecrón. Sin perder tiempo, reunieron a un grupo de hombres y les ordenaron escoltar el arca hasta Ecrón antes del amanecer. Los hombres de Gat obedecieron sin discutir, pero sus rostros reflejaban un terror apenas contenido. Nadie quería acercarse demasiado al objeto que había traído tanta calamidad. Esa misma noche, el arca partió de Gat en dirección a Ecrón. Cuando los habitantes de Ecrón vieron aproximarse la comitiva con el arca, no celebraron su llegada. Al contrario, una ola de pánico recorrió la ciudad. La noticia de la devastación en Asdod y Gat ya había llegado hasta ellos,
y el solo pensamiento de que aquel objeto maldito entrara en sus muros los llenó de terror. Los ancianos y príncipes de la ciudad corrieron a las puertas, levantando las manos en señal de protesta. «No permitiremos que traigan el arca aquí», gritaron. «¿Acaso queréis matarnos a todos? Ya hemos oído lo que ha hecho en otras ciudades». Pero los hombres de Gad, agotados y aterrados, no estaban dispuestos a regresar con el arca. «Es asunto de los príncipes filisteos», respondieron. «Si Asdod y Gat la han soportado, también vosotros debéis hacerlo». La discusión se volvió un clamor en la ciudad. Los habitantes de Ecrón se alzaron contra la decisión de recibir el arca, pues temían que la misma plaga que había diezmado las otras ciudades cayera sobre ellos. Al final, los príncipes filisteos fueron convocados a una reunión de emergencia. Se vieron obligados a reconocer la realidad. El arca del Dios de Israel no traía bendición a su pueblo, sino juicio. No podían seguir trasladándola de ciudad en ciudad, extendiendo la maldición entre los suyos. Los más sabios entre ellos hablaron con voz grave. «El arca no puede permanecer en nuestra tierra. Debemos enviarla de regreso a Israel, pero no sin antes apaciguar a su Dios con una ofrenda de reparación». Así comenzó el debate sobre cómo deshacerse del arca sin provocar más calamidades. Sin embargo, aún pasarían varios días antes de que los príncipes llegaran a una conclusión. Mientras tanto, la sombra de la plaga continuaba cerniéndose sobre los filisteos, y cada día que pasaba, su desesperación crecía. No sabían que estaban a punto de enfrentarse a una última prueba que demostraría, sin lugar a dudas, que el Dios de Israel no podía ser retenido ni manipulado por los hombres. El miedo se había arraigado en cada rincón de las ciudades filisteas. El hedor de la muerte impregnaba el aire, y el sonido de lamentos y súplicas se había vuelto parte de la rutina diaria. Desde Asdod hasta Ecrón, el pueblo sufría la misma condena, una plaga implacable que no distinguía entre ricos y pobres, guerreros y campesinos. La desesperación había superado al orgullo, y ahora los príncipes filisteos comprendían que estaban enfrentando algo que escapaba a su control. En la gran sala del consejo de Ecrón, los líderes de las 5 ciudades filisteas se reunieron en un ambiente cargado de tensión. Los rostros de los presentes reflejaban agotamiento y angustia. Habían intentado resistirse a la idea de devolver el arca, pues hacerlo significaba reconocer su derrota ante el Dios de Israel. Sin embargo, ya no podían seguir ignorando la evidencia. Mientras el arca permaneciera en sus tierras, la calamidad no cesaría. Uno de los príncipes golpeó la mesa con su puño, su voz llena de frustración. «Basta de discusiones inútiles. Es evidente que este Dios nos ha herido con mano poderosa. No podemos seguir pasando el arca de una ciudad a otra. Debemos hallar una forma de devolverla sin que su furia nos alcance aún más». Los demás asintieron con gravedad. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿cómo hacerlo? Para resolver el dilema, decidieron consultar a sus sacerdotes y adivinos, aquellos que afirmaban tener conocimiento sobre los dioses y los espíritus. Los sacerdotes, vestidos con túnicas ceremoniales, fueron conducidos al consejo. Se colocaron en filas, con expresiones solemnes, sabiendo que su respuesta significaría el destino de toda Filistea. Uno de los príncipes, con el rostro endurecido por la preocupación, tomó la palabra. «Sabios de nuestra nación, decidnos qué hemos de hacer con el arca del Dios de Israel. ¿Cómo podremos devolverla sin atraer sobre nosotros un castigo aún mayor?»
Los sacerdotes y adivinos intercambiaron miradas antes de que uno de ellos hablara con voz pausada y calculada. Si vais a enviar el arca de regreso a Israel, no la enviéis sin una ofrenda de expiación. Debéis hacer una restitución para apaciguar a su Dios. Solo entonces cesará la plaga, y sabréis que su mano nos ha castigado. Los príncipes filisteos se inclinaron hacia adelante, escuchando con atención. ¿Qué ofrenda debemos presentar?, preguntó uno de los líderes, con el ceño fruncido. El sacerdote principal, con voz firme, respondió: debéis hacer 5 imágenes de los tumores que han aparecido en vuestro pueblo y 5 figuras de oro en forma de ratones, según el número de los príncipes filisteos, porque la plaga ha golpeado a todos por igual. Estas imágenes representarán la calamidad que habéis sufrido y serán una muestra de vuestra rendición ante el Dios de Israel. Los príncipes guardaron silencio, reflexionando sobre la propuesta. Aunque la idea de fabricar imágenes de oro de sus propias aflicciones les resultaba humillante, sabían que no tenían otra opción. Así sea, dijo finalmente uno de ellos. ¿Pero cómo enviaremos el arca? No podemos simplemente cargarla y llevarla a Israel como si fuera un objeto cualquiera. El sacerdote que había hablado antes sonrió con astucia. Poned el arca en una carreta nueva, y junto a ella colocad un cofre con las figuras de oro como ofrenda. Tomad 2 vacas recién paridas que nunca hayan llevado yugo y uncidlas a la carreta. Luego, llevadlas fuera de la ciudad y soltadlas. Hubo un murmullo entre los príncipes. ¿Qué significaba aquello? El sacerdote continuó: si las vacas, sin guía alguna, toman el camino hacia Bet-Semes, una de las ciudades de los israelitas, sabremos que fue la mano de su Dios quien nos castigó. Pero si se desvían o no van en dirección a Israel, entonces entenderemos que lo sucedido fue casualidad y no castigo divino. La propuesta parecía justa. Era un método que pondría a prueba si lo que había sucedido realmente era obra de Yahvé o simplemente una extraña coincidencia. Los príncipes se miraron entre sí y asintieron. «Que así se haga», dijo el más anciano entre ellos. «Preparad la carreta, las vacas y la ofrenda. Mañana mismo el arca será enviada lejos de nuestras tierras». Así, después de meses de sufrimiento, los filisteos, que en un inicio se habían regocijado por la captura del arca, ahora la despachaban con temor y reverencia. No sabían qué sucedería después, pero algo era seguro. El Dios de Israel no podía ser tratado como un simple trofeo de guerra. Los hombres comenzaron a preparar todo conforme a lo acordado. La carreta fue construida con madera nueva, los orfebres trabajaron rápidamente en la creación de las figuras de oro, y las vacas fueron seleccionadas con sumo cuidado. Al amanecer, todo estaría listo. El destino del arca quedaría en manos de un poder mucho mayor que el de cualquier hombre o dios hecho por manos humanas. El sol apenas despuntaba sobre la tierra de Filistea, cuando los preparativos llegaron a su fin. En la explanada cercana a Ecrón, los príncipes filisteos se congregaron junto a sus sacerdotes y adivinos para presenciar la última fase de su plan. Allí, en el centro de la plaza, una carreta nueva, construida de madera fresca, esperaba para cumplir su destino. Sobre ella, el arca del pacto de Yahvé descansaba, rodeada de un aire solemne, como si el objeto mismo emanara una presencia invisible que imponía respeto y temor a quienes se acercaban. Junto al arca, un cofre dorado resplandecía bajo los primeros rayos del sol. En su interior, 5 figuras de oro con forma de tumores y 5 esculturas doradas de ratones,
representando la plaga que había azotado las ciudades filisteas. Esta era su ofrenda de expiación, un tributo al Dios de Israel para reconocer su poder y pedir el cese de su ira. Las vacas seleccionadas para la tarea también estaban listas. Eran 2 animales jóvenes, recién paridas, que nunca antes habían sido uncidas a un yugo. Según la lógica de cualquier campesino, estas vacas, separadas de sus crías y sin haber sido entrenadas para tirar de una carreta, deberían resistirse a la tarea o desviarse sin rumbo. La elección de estos animales no era casual. Los filisteos buscaban asegurarse de que, si las vacas se dirigían a Israel sin guía alguna, sería una señal indiscutible de que la mano de Yahvé estaba en ello. Los sacerdotes filisteos dieron las últimas instrucciones, y los hombres uncieron cuidadosamente las vacas al yugo de la carreta. Se aseguraron de que no hubiera ningún conductor ni nadie que dirigiera su camino. Luego, con los ojos expectantes de todos los presentes, soltaron las riendas y se apartaron. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Por un breve instante, las vacas permanecieron quietas, moviendo sus cabezas de un lado a otro, como si percibieran el peso de lo que cargaban. Sus crías, que habían sido encerradas para evitar que las siguieran, mugieron desde lejos, esperando que sus madres regresaran. Pero, contra toda expectativa, las vacas no dudaron. Con paso firme y decidido, comenzaron a avanzar en línea recta. Los príncipes filisteos entrecerraron los ojos, observando con incredulidad. No giraban ni se desviaban hacia los campos vecinos. No intentaban regresar por el camino conocido ni buscar a sus crías. Avanzaban sin detenerse, como si una fuerza invisible guiara su andar. El camino que tomaban era claro, se dirigían directamente hacia Bet-Semes, una de las ciudades de los israelitas en la frontera. Los murmullos de asombro recorrieron la multitud filistea. Nadie hablaba en voz alta, pero el pensamiento era el mismo en todos ellos. Esto no es coincidencia. Los sacerdotes y príncipes decidieron seguirlas a una distancia prudente. No querían acercarse demasiado al arca, pero tampoco podían apartar la vista de aquel suceso inexplicable. A lo largo del trayecto, las vacas continuaron sin desviarse, sin que nadie las guiara. No titubearon ni una sola vez. El viaje las llevó más allá de los límites de Filistea. La tierra de Israel ya se extendía ante ellas. Y entonces, finalmente, cruzaron la frontera y entraron en los campos de Bet-Semes. Desde lo alto de una colina, los filisteos se detuvieron, observando con el alma sobrecogida. No había más dudas. El Dios de Israel mismo había reclamado su arca y guiado su regreso. El temor se apoderó de sus corazones. Aquel no era un Dios común, hecho de piedra o madera, que dependía de los hombres para ser transportado y defendido. No, este Dios era diferente. Su poder no dependía de ejércitos ni de espadas. Él mismo había humillado a sus enemigos, sin que su pueblo levantara una sola arma. Por un momento, la soberbia filistea se desmoronó. Comprendieron que, aunque habían vencido a Israel en la batalla, nunca habían tenido el control sobre el Dios de los hebreos. Mientras las vacas y la carreta continuaban su marcha hacia Bet-Semes, los filisteos dieron media vuelta y emprendieron el regreso a sus tierras. No querían saber más. Su única certeza era que no volverían a desafiar al Dios de Israel. Así terminó su fatídica experiencia con el arca, y con ella, una lección que quedaría marcada en la historia de Filistea. Mientras tanto, en Bet-Semes,
Los israelitas aún no sabían que el símbolo de la presencia divina estaba a punto de regresar a su pueblo. El sol brillaba con intensidad sobre los campos dorados de Bet-Semes, una ciudad de Israel situada en la frontera con Filistea. Sus habitantes, agricultores y pastores en su mayoría, trabajaban la tierra con la esperanza de una cosecha abundante. Era una mañana como cualquier otra, con el sonido de los bueyes arando los campos y el murmullo del río Sorek fluyendo cerca. Pero de pronto, algo inusual interrumpió la rutina del día. Desde la distancia, algunos campesinos divisaron una carreta que avanzaba sin jinete, sin guía, con 2 vacas caminando resueltas por el camino. El polvo se levantaba tras sus pasos, y sobre la carreta un brillo dorado capturó la luz del sol. «¿Qué es eso?», preguntó un anciano, entrecerrando los ojos. «Es el arca», exclamó otro, dejando caer su azadón y corriendo hacia el sendero. La noticia corrió rápidamente por el campo. Los habitantes de Bet-Semes dejaron sus labores y se congregaron en las colinas, observando con asombro la aproximación del Arca del Pacto. Durante 7 meses había estado en manos de los filisteos, y muchos temían que nunca la recuperarían. Pero ahora, sin que nadie de Israel hubiera movido un solo dedo para rescatarla, el arca volvía por sí sola, guiada por la misma mano de Dios. Los gritos de alegría estallaron en la ciudad. Hombres, mujeres y niños corrieron a recibirla con júbilo. Algunos lloraban de emoción, mientras otros se postraban en tierra en señal de reverencia. La carreta avanzó hasta detenerse en el campo de Josué, un hombre de Bet-Semes, y allí las vacas se detuvieron, sin moverse más. Era evidente que su tarea había concluido. Los levitas que vivían en la ciudad se acercaron con respeto y descendieron el arca de la carreta. También tomaron el cofre que contenía las ofrendas de los filisteos, las figuras de oro en forma de tumores y ratones. Como señal de gratitud, los hombres de Bet-Semes cortaron la madera de la carreta e hicieron un altar, y sobre él sacrificaron las vacas como holocausto a Yahvé. El aroma del sacrificio ascendió al cielo mientras el pueblo entero daba gracias al Señor por devolverles el arca. Se ofrecieron oraciones y cánticos de alabanza. Fue un día de regocijo, de celebración y restauración. La presencia de Dios estaba de nuevo en medio de su pueblo. Pero la alegría no tardó en ser opacada por la insensatez de algunos. Entre la multitud, algunos hombres comenzaron a susurrar entre sí. Aunque el arca era sagrada y debía ser tratada con el máximo respeto, la curiosidad pudo más que la prudencia. Poco a poco, algunos se acercaron más de la cuenta. «¿Qué habrá dentro?», preguntó uno. «Dicen que contiene las tablas de la ley y el maná que comieron nuestros padres en el desierto», dijo otro. Uno de ellos, incapaz de resistir la tentación, extendió su mano temblorosa y tocó la cubierta del arca. Nada ocurrió. Eso les dio confianza. Si la hemos recuperado, ¿por qué no verla con nuestros propios ojos?, dijo otro, con una sonrisa nerviosa. Y con manos temblorosas, levantaron la tapa. En el instante en que el arca fue profanada con su curiosidad, un viento violento sacudió la colina, y una luz cegadora brotó desde su interior. Un juicio divino descendió sobre ellos. En un abrir y cerrar de ojos, 70 hombres de Bet-Semes cayeron muertos. Los gritos de júbilo se convirtieron en alaridos de terror. El pueblo retrocedió horrorizado al ver los cuerpos inertes de aquellos que habían osado desafiar la santidad del arca. La alegría se transformó en luto,
y el temor de Yahvé se apoderó de sus corazones. Los ancianos de Bet-Semes se postraron en tierra, clamando con angustia: ¿Quién podrá estar delante de Yahvé, este Dios santo? ¿A quién enviaremos el arca para que no muramos? Habían celebrado su regreso, pero ahora entendían que no podían tratarlo con ligereza. La santidad de Dios no podía ser violada, ni siquiera por su propio pueblo. Con temor reverente, tomaron la decisión de enviar el arca lejos de Bet-Semes. No porque no la quisieran, sino porque comprendían que debían honrarla conforme a las instrucciones de Dios. Así, el arca del pacto, después de su paso por tierras filisteas y su breve estancia en Bet-Semes, estaba a punto de hallar un nuevo reposo en Israel. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, proyectando una luz rojiza sobre los campos de Bet-Semes, pero la sombra que pesaba sobre la ciudad no tenía que ver con la llegada de la noche. Aún resonaban en la mente de todos los gritos de aquellos que habían caído muertos por mirar dentro del arca del pacto. El júbilo del regreso del arca se había convertido en un miedo paralizante. Las calles, que antes estaban llenas de cánticos de celebración, ahora se sumían en un profundo silencio. Las familias se encerraban en sus hogares, temerosas de acercarse siquiera al lugar donde el arca descansaba. Los ancianos se reunieron en consejo, sus rostros reflejando angustia y confusión. ¿Qué hemos hecho para provocar la ira de Yahvé?, preguntó uno de ellos, con la voz quebrada. No fue nuestra culpa, respondió otro. Fueron esos hombres insensatos quienes violaron la santidad del arca. Pero el castigo ha caído sobre nuestra ciudad, interrumpió un tercero, con tono grave. Yahvé ha demostrado que su presencia es demasiado grande para que habite entre nosotros. ¿Cómo podremos permanecer cerca de él sin perecer? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La gente de Bet-Semes amaba a Dios, pero ahora entendían que su presencia no podía ser tomada a la ligera. Si ni los filisteos ni ellos habían podido retener el arca sin sufrir consecuencias, entonces no podían seguir albergándola en su ciudad. La pregunta que todos temían hacer finalmente se expresó en palabras: ¿a dónde enviaremos el arca? Hubo un largo silencio. Nadie se atrevía a dar una respuesta inmediata. La responsabilidad de decidir su destino era enorme, pues significaba confiar en que otra ciudad pudiera recibirla con la reverencia adecuada. Finalmente, después de muchas deliberaciones, los ancianos tomaron una decisión. Enviaremos mensajeros a Kiriat Jearim, en la región montañosa de Judá, anunció el líder del consejo. Allí vive un pueblo fiel a Yahvé, que quizás pueda resguardar el arca con el honor que merece. Kiriat Jearim era una ciudad situada en las colinas, lejos del bullicio de las grandes urbes de Israel. Sus habitantes eran conocidos por su devoción, y aunque no era un centro de culto, su ubicación y su población la hacían un lugar adecuado para albergar el arca. Sin perder tiempo, los ancianos enviaron emisarios a la ciudad. Cuando los mensajeros llegaron, fueron recibidos por los líderes de Kiriat Jearim, quienes escucharon con solemnidad la petición de Bet-Semes. El arca del pacto ha regresado, pero hemos aprendido que su presencia no debe tomarse a la ligera. Necesitamos un lugar donde pueda ser guardada con reverencia y sin peligro para nuestro pueblo, explicaron. Los habitantes de Kiriat Jearim, aunque sintieron temor, comprendieron la importancia de la tarea que se les encomendaba. Uno de sus hombres más piadosos, Abinadab, se ofreció para custodiar el arca en su casa, donde sería tratado con la honra y el respeto debidos. Al día siguiente,
un grupo de levitas fue enviado desde Kiriath Jearim para trasladar el arca. Se acercaron con extremo cuidado, evitando cualquier acto de imprudencia que pudiera provocar la ira de Dios. Luego, con profundo respeto, levantaron el arca y comenzaron el trayecto hacia su nuevo destino. Los habitantes de Bet-Semes observaron en silencio cómo el símbolo más sagrado de Israel se alejaba de su ciudad. Algunos suspiraron con alivio, otros con tristeza. Aunque comprendían que el arca debía partir, no podían ignorar la sensación de vacío que dejaba su ausencia. Sin embargo, lo que no sabían era que su historia era solo una parte de un plan más grande. El arca no estaba destinada a quedarse en Kiriath Jearim para siempre. Un día, volvería a ocupar su lugar en el centro de la vida de Israel. Pero hasta que llegara ese momento, debía esperar en casa de un hombre fiel, lejos del descuido y el desdén con el que había sido tratada en el pasado. El pueblo de Bet-Semes, marcado por la lección de la santidad de Dios, volvió a su vida cotidiana con un nuevo respeto por Yahvé. Mientras tanto, el arca emprendía otro viaje, guiada no por los hombres, sino por la voluntad del Dios que había demostrado, una vez más, que su poder no podía ser contenido ni manipulado. El sol brillaba con fuerza sobre los montes de Kiriath Jearim, un pequeño pueblo situado en las colinas de Judá, cuando la comitiva de levitas llegó, transportando el arca del pacto. Su andar era pausado y reverente, pues llevaban consigo el símbolo más sagrado de Israel. El viaje desde Bet-Semes había sido silencioso, cargado de solemnidad, pues todos recordaban el juicio que cayó sobre aquellos que lo trataron con irreverencia. En la entrada del pueblo, Abinadab, un hombre de corazón recto y fiel a Yahvé, esperaba junto a su familia. Era un hombre maduro, conocido por su integridad y su devoción. Cuando los levitas le informaron de su misión, él no dudó en recibir el arca en su hogar. No lo hacía por orgullo ni por deseo de reconocimiento, sino porque comprendía que alguien debía resguardarla con la reverencia que merecía. La presencia de Yahvé es un honor y una gran responsabilidad, dijo con humildad mientras miraba el arca con temor reverente. Para asegurarse de que el arca fuera custodiada apropiadamente, Abinadab consagró a su hijo Eleazar, designándolo como su guardián. Aunque el arca no sería trasladada al tabernáculo en Silo ni se ofrecerían sacrificios ante ella, debía ser protegida con sumo respeto. Con extrema precaución, los levitas llevaron el arca al interior de la casa de Abinadab. No la colocaron en cualquier lugar, sino en un sitio especial, apartado de la vida cotidiana, donde pudiera permanecer sin que nadie la tratara con ligereza. Abinadab y su familia hicieron un pacto sagrado. El arca del pacto estaría entre ellos, pero la reverenciarían como la misma presencia de Dios. Los días pasaron, y luego los meses, hasta que las estaciones comenzaron a girar en su interminable ciclo. El arca del pacto permaneció en Kiriath Jearim por 20 años. Sin embargo, mientras el arca reposaba en la casa de Abinadab, el corazón de Israel se apartó cada vez más de Yahvé. La tragedia de su captura y la plaga que cayó sobre los filisteos debieron haber sido una advertencia, pero el pueblo no tardó en olvidar la lección. Israel, sin un liderazgo fuerte y sin el arca en el tabernáculo, se sumió en un tiempo de oscuridad espiritual. Los ídolos de los pueblos vecinos volvieron a encontrar su lugar en los hogares de los israelitas. La adoración a Baal y Astarté, los falsos dioses de Canaán, se extendió por toda la nación. Los altares de piedra dedicados a estas deidades se alzaban en las colinas, y los sacrificios que antes pertenecían solo a Yahvé eran ahora ofrecidos a dioses extranjeros. Los jueces de Israel,
que en el pasado habían guiado al pueblo con la autoridad de Dios, ya no se levantaban con la misma fuerza. Elí había muerto, y Samuel, aunque reconocido como profeta, aún no gobernaba plenamente sobre la nación. Sin el arca en el tabernáculo, muchos creyeron que Yahvé ya no estaba con ellos, cuando en realidad era su propio pecado el que los había alejado de su presencia. El pueblo sufría bajo la opresión de los filisteos, quienes aún dominaban muchas regiones de Israel. Sin la bendición de Dios, sus tierras no prosperaban, y su ejército no tenía la fuerza para librarse de la opresión extranjera. En lugar de buscar el rostro de Yahvé, el pueblo solo se lamentaba de su miseria sin cambiar su corazón. Samuel, quien había crecido bajo la instrucción de Yahvé, observaba con tristeza la decadencia de su nación. Sabía que la solución no estaba en la fuerza militar ni en la política, sino en la verdadera restauración del pacto con Dios. Pero el pueblo aún no estaba listo para volverse a él. Mientras tanto, el arca seguía en la casa de Abinadab, olvidada por la mayoría de Israel, pero fielmente custodiada por Eleazar. Aunque el resto de la nación había dejado de buscar a Yahvé, Abinadab y su familia comprendían que el tiempo de la restauración llegaría, y cuando lo hiciera, el arca estaría lista para volver a ocupar su lugar. Así pasaron 20 años de desolación espiritual para Israel. Pero Yahvé no había abandonado a su pueblo. Desde las sombras, preparaba el corazón de la nación para un avivamiento que cambiaría su destino. Y cuando el momento llegara, sería Samuel, el profeta de Dios, quien levantaría a Israel de su caída y los guiaría de vuelta a la presencia divina. El arca del pacto, aunque oculta de la vista de muchos, seguía siendo el símbolo de la promesa de Yahvé a su pueblo. Aún aguardaba el día en que volvería a brillar en medio de Israel, no como un simple objeto, sino como testimonio vivo de que Dios nunca había dejado de ser su verdadero rey. El tiempo había transcurrido lentamente en Israel. 20 años habían pasado desde que el arca del pacto fue llevada a la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, y en ese tiempo, la nación había experimentado sequía espiritual y opresión. Los filisteos seguían dominando muchas regiones, y los israelitas vivían bajo un yugo constante. No había seguridad, no había prosperidad, y lo peor de todo, no había dirección espiritual. Pero en medio de aquella oscuridad, Samuel creció en estatura y sabiduría. Desde su niñez en el tabernáculo de Silo, había aprendido a escuchar la voz de Yahvé, y aunque Israel había olvidado el pacto con su Dios, él no lo había hecho. Samuel había observado el sufrimiento de su pueblo, su miseria, su desesperanza. Sabía que no era la fuerza militar lo que faltaba, ni una mejor estrategia contra los filisteos. Lo que realmente estaba destruyendo a Israel era su pecado, su idolatría, su corazón dividido. Finalmente, el momento había llegado. Yahvé había estado preparando a Samuel para liderar un avivamiento, y ahora era la hora de llamar a Israel al arrepentimiento. Un día, la voz de Samuel resonó por todo Israel. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Yahvé, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarté, y preparad vuestro corazón para Yahvé, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Su mensaje fue directo y claro. La opresión de los filisteos era el resultado del alejamiento de Israel de Dios. No podían esperar salvación mientras adoraran a dioses paganos. No podían recibir la bendición de Yahvé mientras sus corazones estuvieran divididos. Samuel convocó al pueblo a reunirse en Mizpa, un lugar elevado y estratégico en la región montañosa de Benjamín. Allí, Israel debía tomar una decisión definitiva: arrepentirse o seguir viviendo bajo la opresión.
Los líderes de cada tribu difundieron la convocatoria, y miles de personas acudieron a Mizpa, desde las colinas de Efraín hasta las llanuras de Judá. Los ancianos, los sacerdotes, los guerreros y las familias enteras llegaron con el peso del pasado sobre sus hombros. Cuando estuvieron todos reunidos, Samuel los miró con gravedad y levantó su voz. Este es el día en que Israel debe volverse a su Dios. No más ídolos, no más sacrificios a Baal ni a Astarte. Yahvé no comparte su gloria con nadie. Si queréis su protección, debéis darle todo vuestro corazón. Los israelitas, al escuchar las palabras del profeta, se miraron entre sí. Sabían que Samuel tenía razón. Sabían que habían fallado, que su pecado los había llevado a la ruina. Y allí, en medio de la asamblea, el pueblo rompió en llanto y arrepentimiento. Se postraron en tierra, rasgaron sus vestiduras, y comenzaron a clamar a Yahvé. Hemos pecado contra Yahvé. Gritaron con angustia. Nos hemos apartado de su camino, y por eso nuestros enemigos nos han dominado. Fue un día de profunda humillación. El pueblo ayunó, confesó sus pecados y se comprometió a destruir todos los altares de los dioses paganos. Fue el primer avivamiento en mucho tiempo. Samuel, viendo el quebrantamiento del pueblo, tomó agua y la derramó en la tierra como símbolo de la purificación de Israel. Luego, intercedió por ellos, pidiendo a Yahvé que aceptara su arrepentimiento y les devolviera su favor. Pero en ese mismo momento, los filisteos se enteraron de la gran reunión en Mizpa. Al escuchar que todas las tribus de Israel estaban congregadas, creyeron que se trataba de un levantamiento militar y vieron la oportunidad perfecta para atacar y aplastar cualquier intento de rebelión. Sin perder tiempo, reunieron a su ejército y marcharon hacia Mizpa con la intención de acabar con Israel de una vez por todas. Cuando los israelitas supieron que los filisteos venían contra ellos, el miedo se apoderó del pueblo. Apenas habían comenzado su arrepentimiento, y ahora enfrentaban un ataque inminente. Se volvieron a Samuel con desesperación. No ceses de clamar a Yahvé por nosotros, para que nos libre de la mano de los filisteos. Samuel, sin temor, levantó un cordero y lo ofreció como holocausto a Yahvé. En ese momento, mientras las llamas del sacrificio ardían en el altar, el profeta clamó con todas sus fuerzas, pidiendo la intervención divina. Los filisteos, armados y confiados en su victoria, comenzaron a descender sobre Mizpa. Sus carros de guerra avanzaban, sus arqueros preparaban sus flechas, y sus soldados levantaban sus espadas para masacrar a los israelitas. Pero justo cuando estaban a punto de atacar, el cielo rugió con un estruendo aterrador. Un trueno poderoso, un sonido sobrenatural descendió desde lo alto. Era como si los cielos mismos se hubieran abierto para intervenir en la batalla. El sonido ensordecedor cayó sobre los filisteos con una fuerza devastadora. Los soldados enemigos entraron en pánico. El estruendo era tan fuerte que sus corazones se llenaron de terror. Sus formaciones se rompieron, sus carros de guerra se descontrolaron, y la confusión se apoderó de su ejército. Los israelitas, al ver lo que estaba sucediendo, tomaron sus armas y avanzaron con valor. Lo que había comenzado como un acto de desesperación se convirtió en una victoria milagrosa. Los filisteos fueron derrotados, perseguidos y destrozados hasta Bet-Car, una de sus propias ciudades. Nunca antes Israel había visto un triunfo como este, donde el poder de Yahvé fue la verdadera arma de guerra. Cuando la batalla terminó,
Samuel tomó una gran piedra y la colocó entre Mizpa y Senador. Le puso por nombre Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Yahvé. Era un recordatorio eterno de que la verdadera fuerza de Israel no estaba en sus ejércitos, sino en su relación con Dios. Después de aquella victoria, los filisteos no volvieron a dominar a Israel mientras Samuel vivió. Durante toda su vida, el profeta gobernó como juez, asegurándose de que el pueblo no volviera a caer en idolatría. El avivamiento de Mizpa marcó un nuevo comienzo. Israel dejó los ídolos y se volvió a Yahvé. Pero la historia aún no había terminado. El arca del pacto seguía en la casa de Abinadab. Y aunque Israel había sido restaurado espiritualmente, el tiempo aún no había llegado para que el arca volviera a ocupar su lugar en el corazón de la nación. Sin embargo, aquel día en Mizpa fue la prueba definitiva de que cuando el pueblo se arrepiente y busca a Yahvé con todo su corazón, Él responde con poder, restauración y victoria. La historia del Arca del Pacto y su recorrido entre los filisteos y los israelitas es un poderoso recordatorio de que Dios es soberano y santo. No puede ser tratado como un simple símbolo o un objeto mágico, sino que exige reverencia, obediencia y un corazón puro. Israel aprendió esta lección con dolor, pero también con misericordia y restauración. Durante años habían ignorado el llamado de Dios, pero cuando clamaron con humildad y se arrepintieron en Mizpa, Yahvé les respondió con poder, trayendo victoria sobre sus enemigos. Aunque el arca permaneció en Kiriat Jearim por un tiempo más, Dios ya estaba preparando el camino para su regreso a Jerusalén en los días del rey David. Pero lo más importante es que el verdadero propósito del arca no era solo un objeto sagrado, sino un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Este relato nos deja grandes enseñanzas. Dios no puede ser manipulado. No es un amuleto de suerte, sino el Señor soberano. La idolatría y el pecado alejan la presencia de Dios, pero el arrepentimiento sincero abre las puertas a la restauración. Cuando Dios pelea por su pueblo, la victoria es segura. No importa cuán fuerte sea el enemigo, Yahvé siempre tendrá la última palabra. Si te gustó esta historia y aprendiste algo nuevo sobre la Biblia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario con lo que más te impactó y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos sigamos descubriendo los poderosos relatos de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo.